Ahora se está grabando. Buenísimo. Vamos, ¿Quieren empezar así? ¿Empezamos con el uno? sí, vamos por el Sí, principio. así vemos cómo viene el tema. Muy bien, Yo con el dado. uno, yo en particular, ¿no? Con el uno, eh, estuve averiguando, no con fórmulas, porque no sabía una fórmula para esto en concreto, pero por lo que pude averiguar, Saturno tiene 10 unidades astronómicas. 9,5, sí, 9,54. 9,5. Sí, sí, Sí. Y lo hace el periodo en 29 años. Para exactamente. mí, no podría existir este planeta porque tiene que haber una velocidad límite. Porque si no se va a la mierda, la gravedad no le Y la, afectaría. O y sea, Claro. la distancia también se va a la re mierda. Es que ese es el tema. Vos pusiste el ejemplo de Saturno. Si ponemos el ejemplo de Júpiter, tenemos que es de 12 años, como para poner los dos polos opuestos, de muchos o que no llega. Eh, No claro, estaría haciendo. Perdón, Ros, es eso que vos decís. Este planeta hipotético del punto 1 tendría Sí, que X. estar entre Júpiter y Saturno. Saturno. Pero si el periodo es de 20 años, tendría que ir a una velocidad zarpada, que es el número que le dio, no sé si a Sofi, que a mí también me dio, que es de como 3,8 por 10 a la veintitanto. O sea, tendría que ir muy rápido. Pero Claro. para que me perdí. ¿Qué números le dio a ustedes? ¿Haciendo qué cuenta? Me enrosqué. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué fórmula hicieron? ¿De dónde la sacaron? la fórmula que nos dio la profe. O sea, vamos por parte. ¿Podría existir un Dale porque me planeta a una distancia de 10 unidades astronómicas del Sol cuyo periodo sea de 20 años? Si nosotros tomamos a Saturno y hacemos la fórmula que nos dio la profe, la unidad astronómica de Saturno es de 9,5, o sea, casi 10. ¿Por qué agarran Saturno si nosotros ya conocemos la constante? Perdón, Jenny. El tema es este. Nosotros agarramos a Saturno porque agarramos el planeta que puede tener 10 unidades astronómicas con respecto al Sol. Es el planeta que tiene 10 unidades astronómicas. Pero su periodo no es de 20 años, es de 30 años. ¿Se entiende? Claro, hay Sí, pero hay una para que diferencia. Jenny no está tan equivocada en lo que está diciendo. No, no digo que esté. Nosotros tenemos un valor constante, ¿no es cierto? Sí. Sí. El problema es si 10 unidades astronómicas recorridas, o sea, De distancia. que está a 10 unidades astronómicas, tarda 20 años en recorrer. Eso puede ser posible o no si se ajusta a la constante. Si no se ajusta a la constante, no es posible. Es que no se Pasa ajusta a que, la constante. claro, Entonces, tendría que posible. tener un tamaño muy Bueno, raro pero o ir a una velocidad muy rara. esperen que No, lo que no, dice más allá Jenny del tiene tamaño, sentido. más allá del coso, tiene que dar el valor de la constante. Eso es a lo que voy, lo que está planteando Jenny, que si la constante no es igual, significa que no existe un problema, que no existe un planeta X. Eso es a lo que voy. Claro, por lo menos la cuenta que yo hice, la constante no da. En vez de que sean 20 Pues, años terrestres, da un número mayor. Entonces, por eso, al dar un número mayor a que la constante no da, listo, ahí está la respuesta. No Tal cual, podría ser porque la constante del planeta no sería posible. tal cual. Bueno, entonces ahí está. Entre lo que dice Jenny, que es totalmente lógico, y lo que planteas vos, estaría. Claro, nosotros lo que estamos haciendo ahora es justificarlo, porque dice, ¿por qué? Porque, como decía Iván, o tiene que tener una forma muy rara, o ser muy, muy pequeño, porque si fuera un planeta, no podría, o sea, tendría que ir a una velocidad claro, o sea, extremadamente rápido. la constante tiene una razón, que es justamente el tamaño, de acuerdo al tamaño de los planetas y a la distancia a la que está, da esa constante. Claro. Pero cuando lo tenés a esa distancia y a esa velocidad a la que tiene que ir, la constante no se da. Hay una velocidad de escape, o sea, tiene que haber una velocidad límite para un planeta para que De cuando acuerdo a esté su girando forma. alrededor del Sol no se vaya a la mierda. Claro, no se Claro. vaya a la Claro, mierda. por eso, o sea, no es que hay una velocidad límite
las dos variables son modificables en una relación que está dada por el cociente respecto a la constante. O sea, sin hacer esa pregunta, me parece a mí que tiene un solo cálculo matemático. Digo, más allá, por eso yo preguntaba por qué habían usado a Saturno como ejemplo. Porque es el que tiene 9,5 unidades astronómicas con respecto al Sol. Pero no importa. Pasa que hay una justificación que es, por ejemplo, como existir, puede existir. Por así No decirlo. puede existir porque no daría nunca la relación. Claro, Pasa no da que la constante. claro, Entonces pero no siempre puede teniendo existir por eso, referencia. porque o sea, ese es el problema es en relación a la constante. Puede existir, Saturno puede estar a 9,5, podría existir uno que esté a 10 unidades astronómicas de distancia, pero el periodo de ese planeta no va a ser 20 años terrestres. Tal cual, tal cual. Claro. O podría haber uno a 20 años terrestres, cuya distancia no va a ser 10 unidades astronómicas porque no se ajusta al valor de la constante. Exactamente. Ayer lo que veíamos con el ayudante de cátedra, a ver, esperen que prendo la cámara y que era lo que mostraba ayer. Prendo la cámara, así se los muestro. Come pan con manteca. A ver si se ve. No sé si se ve. Sí, se ve. Es esto. Esto Pues- es siempre igual. Sí. Es la constante. Pero lo que estamos hablando es más allá de la respuesta al trabajo, es para más o menos entender distintas circunstancias, digamos, más allá. Pero no se puede tomar nunca de referencia un planeta que ya existe. El que hay que tomar de referencia es esto. Si tomamos de referencia un planeta que ya existe, puede haber Claro. infinidad de variables. Sí, pero vos la constante también la tenés con un planeta que ya existe. Porque, Eso es lo por que voy. ejemplo, el cordón de asteroides que hay Sí. en el sistema solar no tiene una forma particular, No. ¿se entiende? Pero Sí. sin embargo gira a una velocidad X que está relacionada con esa constante. Habría que ver si ¿se entiende a lo que voy? Sí, 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 sí. Es O sea, que el yo creo problema que es... estamos diciendo lo mismo, Jen. Sí, no, Nada yo más porque que- me hice bola con lo de Saturno, dije la pucha, yo no... No, fue un ejemplo como para graficarlo. Digamos, Claro. si Saturno es un planeta con estas características, con esta masa, con esta superficie, y está a 9,5 unidades astronómicas, ¿no? Lo tomamos como referencia y lo trasladamos a esto, a 10 unidades astronómicas. Entonces, si Saturno tiene aproximadamente 10 unidades astronómicas con respecto al Sol y el período es de 29 años o 30 años, el planeta X que recorra o que haga su traslación en 20 años va a tener que tener o una masa más chiquita, una superficie más chiquita o alguna forma rara que le permita interactuar con la gravedad del Sol. Ese sería como para graficar la situación. Entonces, como este planeta no responde a la constante, no es proporcional a la constante en realidad, no podría existir. O sea, estamos diciendo lo mismo, simplemente que nosotros usamos el ejemplo de Saturno como para graficar el planeta. No sé si me expliqué. ¿Sí? Bueno, entonces, Claro, pero es básicamente lo mismo. es lo mismo. Entonces, podría existir Perdón, ¿podría existir un planeta cuyo periodo sea de 20 años terrestres si está a 10 unidades astronómicas? ¿Sí o no? No, No. No. porque Por- la constante es negativa, y no si tomamos el ejemplo de Saturno. ¿Sería el resumen? Sí, a lo de Saturno lo podés obviar si querés, pero es esto que dice Jenny que decís vos. No porque no da, o sea, no sería proporcional a la constante.
salvo que sepamos que la superficie y la masa de este planeta sí interactúa de manera, o sí interactúa con la gravedad del Sol, pero no tenemos esos datos Aparte de que la gravedad siempre es constante también. también. Entonces ya más o menos sí estaría el 1. Hay un video genial en YouTube Sí, de un grupo que se llama Quantum Fracture, que Sí, yo dice, lo veo. la gravedad no es una fuerza, es extraordinario. Después si pueden, mírenlo. Sí, yo Pues lo veo. rompe con todos los esquemas que uno tiene en la Claro. cabeza. Uno piensa que la gravedad es una fuerza y no es una fuerza. Jenny, si podés cualquier cosa, porque no lo pude anotar bien, lo subís al grupo, así de paso vamos ayudando a Mira, los que acá no te te lo pueden seguir. lo pongo en el chat, mira. A ver. Claro, te expresa la gravedad como si fuera una curvatura, más que como una fuerza. Claro. Hay un ejemplo en, ¿cómo se dice? En el documental, en Cosmos, que está muy bueno, que como si fuera un paño de una mesa de pool, sí. Sí, y es como si la mesa de pool en realidad fuera blandita. Claro, como si claro. fuera una sábana extendida. Ujú, Claro, y eso la representaría el espacio. Eso es la teoría de la relatividad de Einstein. que Sí. se pliega el espacio. Bueno, la Claro. curvatura del espacio. Lo de Ujú. Einstein sería eso. Pasa que lo enseñan como lo enseñó Newton, por así decirlo, Claro. la gravedad. Claro. Entonces, Claro, y después te querés morir porque llegás a esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos decía el pibe ayer es que, claro, al no haber visto en detalle la primera y la segunda ley, es como que la constante nos queda medio como una entidad abstracta, que en realidad está relacionada con la elíptica y todo lo demás, pero bueno, es inviable ver todo eso de manera virtual. sí. Claro, creo que lo que está intentando hacer la profesora es, mediante los ejercicios, plantearnos esto que nos falta, que es lo que te dijo a vos el ayudante de cátedra, Jenny. Sí, sí, sí. Es difícil. ¿Quieren pasar al punto 2? Dale. Dale. Bueno, creo que es bastante fácil, me parece. Dice, el siguiente esquema muestra algunas posiciones de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. ¿En qué posición es verano en la Argentina? Justifica. Yo creo que en la A. Yo estoy de acuerdo, es con la A, por el tema también de los 23 grados que hablaba ella al final ¿cómo se llama?, del texto que nos dio. Tal Sí. cual. Entonces, perdón, Ro, ¿cómo lo justificarías con palabras de respuesta? Porque ahí a mí me cagó. Con palabras de respuesta, Claro, pero como si lo me estuvieras hiciste reír. escribiendo. Mirá, yo lo pondría, la imagen correcta es la imagen A por por los 23 grados de ángulos que tiene la Tierra, que es lo que permite, lo estoy analizando. Sí, sí, sí. A ver. Sería correcta para enunciar que eran en Argentina por el ángulo 23 grados que tiene la Tierra. El eje, perdón, ¿no? Sería el eje de la Claro, Tierra. Claro. que tiene el eje de la Tierra, posibilitando así que los rayos confluyan de otra manera. Está grabado, ¿no? Es por ahí. Sí, está todo grabado. Está Que grabado, vayan por directo, favor. digamos. Es por ahí, Que por ahí. vayan directo. Hay que hacer la fórmula. Ahora también estaría para agregar eso que era perihelio y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Claro, o sea, es rapidez areolar igual Eso. al área sobre el tiempo. Y eso tiene que dar un valor constante. ¿Cómo? ¿Verdad Es que no? esto, para que comparto la otra pantalla. Lo que dice Jenny. Pará. Ahora sí. Lo que dice Jenny es
esto. a la superficie, sobre la diferencia de tiempo, en realidad no sobre el A tiempo, ver. es igual a una constante. ¿Ven ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, Lo que dice Jenny es esto. Claro. claro. Entonces, esto sería el área, si elipse, bien. 8 por 10 a la 22 metros cuadrados. O sea Entonces, que en el 2 perdón, sería Iván. que. No, sí. Que en nuestro verano, por así decirlo, estaríamos en el afelio de referencia al Sol y la Tierra, Tal cual. ¿no? Claro, tal cualito. ¿Alguno buscó cómo las unidades de la constante de la segunda ley? Eso es justo lo que iba a preguntar. Nosotros tendríamos que saber cuál es el área de la Tierra y el tiempo para sacar o sea, para tener la constante de la Tierra, para tener el cociente, que sería igual a la constante. Esa es la información que falta, a mi entender, en esta explicación que dio la profe. Que El área te la dice, sí, es sería lo verdad. de 6. Y lo de la Tierra sería el tiempo, serían 300, un año terrestre. ¿No tomamos eso como Perfecto. referencia? Sí, sí, sí. Pero te lo pasa segundo, te da un número larguísimo. ¿A que lo perdió? Che, Mati, me mandó un mensaje el ayudante de cátedra. ¿Te mandó? Sí, ¿Qué dice? Flor, se me pasó la hora. Si están en reunión, mándame el link. Ahí le pasó. No les voy a hablar, decía. Sí, sí, me acaba de hablar. A mí también me puso Mati, se me pasó la hora. Si todavía están, manden el link. ¿Le mandás vos? Sí, ya se lo mandé. Ahí va a entrar. Bueno, ¿vamos a esperar las explicaciones de él para los demás o esperamos que nos dé una respuesta a lo que ya más o menos tenemos resuelto? Todo, ya que está. Sí, yo pienso que tendríamos que arrancar del 1 otra vez. Ok. En la pantalla están viendo mecánica celeste, ¿no? Sí. Sí. Pues, O sea, la rapidez areolar es constante. No sé si es constante, creo que es igual en distintos puntos, como muestran en el gráfico. Che, No, no, chicos, faltan claro, lo que dos. muestra en el gráfico es que se mantiene constante a pesar de recorrer diferentes de las áreas. Claro, digamos, la parte celeste sería igual en todas esas partes y en las otras partes creo que cambiará. ahí Que sea está más o menos Matías. No. la mitad celeste. Bueno, a ver si busco la simulación. Ahí. Hola Mati, ¿me escuchás? ¿No? Sí, se escucha bien. Hola, Bien. Mati. Hola. Bueno, ¿quién me pone al tanto? Bueno, Mati, este es el trabajo que te había dicho, que el otro día le habíamos dado una ojeada y nosotros empezamos a hacer algunas cositas, pero preferimos retomar. A ver qué opinás vos. No sé si lo estás viendo en pantalla. Sí, estoy viendo. Listo, ¿querés que te lo aumente? Así se ve mejor. No, no, que lo tengo acá en la compu. Me lo Joya. paso a Flor en algún momento. Acá está. Bueno,
voy con el primer enunciado. ¿Podría existir un planeta a una distancia de 10 unidades astronómicas del Sol cuyo período sea de 20 años terrestres? Perdón, Mati, ¿me ¿Me escuchaste? decís la página, porfa? Sí, sí, te escuché. Ah. Sí, sí. La página Sí, así voy mirando. está compartida. No entiendo cómo la página. Metros sobre Acá, cielo. primero. Esto es lo mismo que estaba en el apunte porque no lo puedo encontrar. No es lo mismo. Ahí te Ah, pasó. acá no. No, está bien, listo, no lo leo de acá, no pasa nada. Ah, bueno. Bueno, ¿y? No, nosotros concluimos que no, porque no responde a la constante. Y claro, si la constante es 1 a 1, 10 unidades astronómicas implicaría 10 años terrestres, ¿no? Claro. O 10 veces la distancia de la Tierra al Sol. Según Claro. lo que entiendo. Si aumentás 10 veces las distancias, tiene que aumentar 10 veces el periodo. Acá tenemos Perfecto. una proporción de 10 a 20, ya no es correcto eso. Claro. Claro. Y después dice, ¿por qué? Entonces la respuesta sería esta. Porque claro, es lo que dijimos. no tenemos una proporción de 10 a 10, sino que tenemos de 10 a 10, sino que tenemos de 10 a 20. O lo mismo sería de 1 a 1, sino que tenemos de 1 a 2. Exactamente, sí. Sí, pero ¿no es mejor responder sobre la constante directamente? O sea, pero el problema es que no se ajusta a la constante, La justificación, sí. La relación de la constante es esa. Claro. La relación, claro, la constante es 1 a 1. Claro. Tiene que haber una proporción lineal siempre. Si uno aumenta el doble, el otro también. Y en este caso no se cumple. Claro. Claro. Bueno, genial, entonces, veníamos bien. El punto 2 dice, el siguiente esquema, que es este que está acá, no sé si lo ves, Mati, muestra algunas posiciones de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. ¿En qué posición es verano? En la Argentina. Justifica. Nosotros dijimos que la A, o sea, en el esquema A es verano en Argentina. Hay que ubicar a Argentina primero. Claro, nosotros tenemos norte y sur. Ah, es verdad. ¿Dónde estaría Argentina entonces? Al sur. Claro, pero ¿en qué? Ojo, ese norte-sur no te está marcando los hemisferios, te está marcando los polos. No me sale la palabra. Polos magnéticos no, los polos celestes. Claro. Claro. Hay que ubicar a Argentina. Nosotros sabemos que estamos en el hemisferio sur, pero tenemos una latitud de 34 grados. Hay que pensar si esos 34 grados son desde el sur, girando hacia la derecha o girando hacia la izquierda. Yo creo que girando hacia la derecha. ¿No gira en sentido horario? ¿Por qué? Ahí me mareé. Por la rotación. No, pero la rotación del planeta no tiene nada que ver con la ubicación de un lugar. Eso es el tema. Yo te había tomado como consecuencia que en la imagen A, el sur y norte, sur, que estaba ahí, aparte del más los 23 grados del eje, me daba perfecto que era el A.
No, los 23 grados del eje, olvídate porque ya está inclinado el eje. Se ve perfectamente la imagen que no coincide con la tangente de la elipse. ¿Entiendes lo que digo? ¿Hasta ahí? Sí, Sí. Bien. Ahora bien, por más que el ángulo del eje de rotación esté inclinado con respecto al plano, no me está diciendo dónde está Argentina. Porque digamos, si el verano implica que los rayos que llegan del Sol van a entrar con cierto ángulo al planeta, y si vos te fijas que en las tres imágenes la inclinación del eje no cambió, sí cambió la posición, pero no la inclinación del eje, eso se mantiene constante, ubicar el país es menester, porque si no sería imposible determinar en qué lugar va a estar justamente nuestro país en el momento en que los rayos entren con la menor inclinación posible, que ese es el verano, ¿no? Me corrijo, claro. con la mayor inclinación posible, que tiene que ser a 90 grados. Claro. Pero si nosotros tomamos los polos magnéticos, eh, Celeste, sí. perdón, claro, los polos, no quiero decir, si nosotros tomamos los polos magnéticos iguales a los polos celestes, como se expresa acá, No, no, no coinciden. no coinciden. Ok, No, son dos cosas distintas. perfecto. Me corrijo, coinciden si se dan ciertas condiciones, pero en la actualidad están bastante desplazados. De Sí, hecho, hay me un parece que problema en en la este actualidad. caso lo que la docente ha intentado hacer es hacerlos en la situación hipotética coinciden porque no hay otro dato. O Claro, sea, no esto hay, está simplificado. no hay otra cosa. Entonces, teniendo los datos que tenemos, o la poca cantidad de datos que tenemos, ¿podríamos decir que coinciden los polos celestes con los polos magnéticos? No, es que tampoco hace al caso eso, sería otra cuestión, ajena a lo que estamos discutiendo. Perfecto. Entonces no sería la A. No, el problema es si en el ángulo si el ángulo en el que lo que pasa es que el gráfico no da para eso, pero tenemos que medir un ángulo de 90 grados o ver en cuál de los tres gráficos se presenta un ángulo de 90 grados con los No, hipotéticos no hay que rayos. medir un ángulo. Lo que vos tenés que pensar es lo siguiente. Si mirás la imagen C, es imposible que sea verano o invierno, ninguno de los dos Claro. extremos, porque Ujú. no estamos ni en la feria ni en el perihelio, estamos en uno de los equinoccios, más o menos. Ujú. Tiene que ser Sí. uno de los otros dos casos. Ahora bien, si es el primer caso, que sea verano, implicaría que de Argentina esté del eje y un poquito hacia adentro de la elipse. ¿Entiendes? Sí, Sí. En cambio, si la Tierra está del otro lado, ahora aplicaría la imagen B, porque perdón, dije la Tierra. Si la Argentina estuviera del otro lado del eje, la que me conviene elegir es la B. perdón, del otro lado de la elipse. O No, del del eje. otro lado del eje. Ah, ¿Sí? Si yo me voy hacia la izquierda del eje, si el país está hacia la izquierda del eje, me conviene la imagen A. claro. Ahí está, ahí sí Y hacia entendí. la derecha del eje me conviene la imagen B. No por una cuestión de que esté más cerca del Sol, sino porque el ángulo de entrada es más directo.